Deus, supplices precamur, de la octava de Pascua, que es ese día prolongado donde seguimos festejando la resurrección como en un solo día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor y Dios nuestro, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, Padre de amor, nos ponemos en esta tarde en tus benditas manos para llenarnos de la alegría de la resurrección, para exultar, para gozarnos, porque es el día más alegre de todos los días. Es las liturgias, las misas más grandes, las celebraciones más perfectas, donde estamos nosotros aquí festejando dentro de nuestro corazón y también que se expresa en nuestros actos en el día, esa alegría de haber sabido que Jesucristo resucitó y que en verdad resucitó. Tenemos hoy, Padre Santísimo, esta enseñanza bendita que viene de tu corazón mismo a cada uno de nosotros, donde nos enseñas esta nueva creación. Vamos a ver cómo, de qué se trata esta nueva creación, entrando siempre en la palabra de Dios, regocijándonos en la palabra de Dios, sabiendo que siempre nos anuncian una buena nueva. Os anuncio una buena nueva, dice Hechos 13:32. Una buena nueva que se cumple la promesa hecha a los padres cuando Dios resucita al Hijo. Y nos dice aquí las Escrituras que el que resucitó de entre los muertos para que nunca más volviera a la corrupción. Nunca, dice, os daré las cosas santas de David, las verdaderas, porque nunca más se volverá a la corrupción. Vamos a ver entonces esta enseñanza, Padre Santísimo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo Paráclito, en tu nombre, para tu gloria, para nosotros también llenarnos de esa alegría que festejan en los cielos, sean festejadas también aquí en tu iglesia, donde el pueblo de Dios peregrina. Nosotros damos gracias, Señor, por estar unidos delante de tu santo nombre, de tu santa presencia en este día, bendiciéndote siempre, en todo momento, en todo lugar, llenándonos, Señor, cada día de tu amor, de tu verdad, permitiendo que cada día entre el Espíritu Santo con fuerza dentro de nuestros corazones para santificarnos. Te damos gracias, Señor, por esta buena nueva que nos anuncian, así como los pastores fueron anunciados de la buena nueva del nacimiento del Mesías. Hoy se anuncia esta buena nueva de la resurrección del Hijo, donde se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y donde empieza un nuevo día. Esto es lo que vamos a ver hoy día, queridos y queridas hermanas, esta maravilla. Y para empezar y comprender la grandeza del día de la resurrección, vamos a ver y a meditar sobre las noches donde el Señor actuó para la liberación, para la redención, las noches santas, las noches gloriosas, que vamos a ver cuántas noches el Señor en su divina voluntad elige este telón de fondo que es la noche. Vamos a ver que la noche hoy va a cambiar en nuestra percepción. Eso que se va a convertir en una noche santa, una noche gloriosa, una noche bendita, que es lo que festeja también la liturgia de la vigilia pascual el sábado santo. Vamos a ver entonces la primera noche que nosotros vemos, esa acción de Dios para liberar y redimir a su pueblo, le encontramos primeramente en el Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 y siguientes, donde se instaura la primera Pascua de la primera alianza, donde se saca a ese pueblo de Egipto, se le libera, se le redime, y todo eso sucede en una noche, esa noche santa donde el Señor les manda a comer la Pascua de pie ceñida a la cintura, con los pies listos para caminar, con el bastón en la mano, que tiene significados profundísimos, eso de cómo nosotros también debemos recibir esta nueva Pascua de la nueva creación. Nosotros también sabemos por Efesios 6, del versículo 10 y siguientes, que estar ceñida a la cintura significa estar ceñido con la verdad.
Tener calzado los pies significa estar con el evangelio en los pies para llevar la palabra y la buena nueva a donde caminamos y a toda persona con quien nos encontramos. Y el bastón en mano es estar dispuesto para caminar por el desierto, para ver los signos de Dios, para caminar a pesar de que sea un camino angosto, como nos dice la palabra de Dios, un camino con tal vez rocas, con piedras, con espinas, pero que nosotros con este bastón, que es el bastón del callado, el bastón del buen pastor, también caminamos con ese impulso del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo impulsa a todo el que entra en el desierto. Vemos en esta noche de la primera liberación cómo se manifiestan estos signos poderosos, donde está la sangre del cordero que fue sacrificado y que se puso como señal en la casa de esos primeros hijos del pueblo, del nuevo Israel, de ese nuevo Israel que estaba siendo rescatado de Egipto, de ese que pasar de la esclavitud fuerte, que de ese Israel oprimido, de ese Israel antiguo a pasar a un nuevo Israel que era ya comenzando a caminar en libertad. Vemos en esa noche bendita cómo pasa el ángel exterminador y pasa de largo por las casas señaladas con la sangre del cordero. Eso vamos a ver cómo todo eso es un anuncio de la nueva Pascua, un anuncio de la Pascua del Cordero de Dios, que es lo que estamos viviendo justamente en este tiempo litúrgico maravilloso que Dios nos propone. En esa primera noche nosotros también encontramos el anuncio glorioso de la entrada por el paso del Mar Rojo, de la entrada al desierto, lugar que la palabra de Dios nos pone como un refugio dentro del mundo, un refugio donde se manifiesta con signos visibles, claros del Señor, como en ese tiempo la nube, signo del Espíritu Santo. Pasamos a otra noche importantísima, donde el verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Nosotros encontramos esto en Lucas capítulo 1, desde los versículos 25 y siguientes, todo el relato de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, empezando desde el anuncio del ángel, empezando desde antes, desde el signo del San Juan Bautista que viene a anunciar la venida del Cordero de Dios y dice estas palabras maravillosas: he ahí el Cordero de Dios. Y los padres de la iglesia ven en esas palabras de San Juan Bautista justamente un resumen del Antiguo Testamento y un preludio para anunciar el Nuevo Testamento, la nueva Pascua, la nueva alianza. He ahí el Cordero de Dios. De ahí vemos cómo justamente nos relata Lucas cómo los pastores a quienes se presentaron los ángeles y ante quienes los pastores tuvieron temor y se postraron, ese anuncio glorioso justamente en una noche, la noche que iba a nacer el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuevamente viene esta obra poderosa de Dios en esta noche, una noche maravillosa donde los pastores, cuando después de adorar al niño y cantar las alabanzas, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad que escuchaban en el cielo, los pastores se retiran, dice la palabra de Dios, llenos de gozo, llenos de alegría. Nuevamente esa noche anuncia esta bendición de que la luz se hizo carne, de que la palabra se hizo carne. Luego entramos en otra noche maravillosa, queridos y queridas hermanas, que encontramos en Lucas en el capítulo 22, ¿no es cierto? Donde ahí vemos cuando el Señor dice: he ansiado muchísimo comer esta Pascua con ustedes. Era el día de la noche de la última cena que el Señor iba a pasar con sus apóstoles. Él había vivido 20 Pascuas y esta era la última Pascua que deseaba muchísimo comer con los discípulos. En esta Pascua el Señor, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer la nueva alianza, nuevamente otra noche maravillosa, una noche donde también se anuncia esa liberación, se anuncia esa redención, tal como vimos en el Éxodo capítulo 12. Vamos a ver entonces qué hace el Señor en esta noche de la Cena Santa, que acabamos nosotros de vivir estos misterios a través de la liturgia de la Cena del Señor. Vemos primero que instaura la Santa Eucaristía, sella
con su sangre, la nueva alianza, nos da el sacramento del amor cuando dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y finalmente hace el orden sacerdotal, deja a los sacerdotes que serían los que van a traer ese cuerpo preciosísimo, esa cena preciosísima de la nueva alianza, para que ese banquete de la última cena se dé todos los días en la iglesia, esa Pascua que se renueva todos los días en la iglesia y se hace a conmemoración, se hace en memorial. Conmemoración, memorial no es un recuerdo, no es que estamos haciendo un recuerdo, sino estamos haciendo un presente, del griego amnánesis, ese griego que nos dice claramente que este conmemorar viene de ese sacrificio de conmemoración, de memorial, descrito en el Levítico, que nos llamaba justamente a recordar la alianza que Dios hizo con nosotros y nosotros respondemos a esa alianza que Dios hace en esta noche de Jueves Santo. Y esa noche del Jueves Santo se extiende, es una noche larga, porque termina la cena y en la noche mismo el Señor pasa su pasión espiritual en el Monte de los Olivos, donde asume todos los pecados de la humanidad, desde el primer hombre, desde Adán, hasta el último hombre que será redimido por la sangre del Cordero. Esa sangre esa noche preciosa que se extiende, donde se acerca el ángel a consolar a nuestro Señor Jesucristo y donde nuestro Señor dice que se aparte ese cáliz, si es posible, para no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese anuncio que sale del corazón de Cristo, que también es anuncio de todos nosotros discípulos, de siempre buscar hacer por encima de todas las cosas, antes de nosotros rechazar el cáliz del sufrimiento, el cáliz de la redención, el cáliz de la liberación, que lo hace el Señor, siempre buscando la divina voluntad y santa voluntad, donde nos llama el Señor a estar vigilantes, vigilar y orar, nos llama a estar como soldados levantados, así como veíamos en Egipto, estaban ya ciñéndose con la verdad, con los pies calzados en el Evangelio. Aquí nos llama a estar despiertos, armados completamente con la armadura de Dios, de la luz y en oración. Este es un llamado de cómo nosotros debemos recibir el anuncio glorioso de la resurrección. Vemos estas noches entonces que son anuncios de grandes cosas, de grandes misterios que suceden en la noche. Nosotros vamos a ver cómo el Señor siempre pone como telón de fondo cuando va a ser algo grande la noche, porque en la noche podemos ver el resplandor glorioso de la luz. Si no hubiera la noche, no podríamos ver la luz. Si no hubiera la noche, no podríamos ver el brillo de las estrellas y los astros en el cielo. La noche siempre nos va a anunciar esas grandes cosas que va a hacer el Señor. Después nosotros vamos a ver algo muy misterioso que vamos a encontrar, queridos y queridas hermanas. Nosotros encontramos esto en la otra noche que fue hecha por Dios. Ya no era una noche, digamos, de las horas del día, sino una noche puesta en el Señor, esta nueva noche que empezaba a las 12 del día, a la hora sexta del día, Viernes Santo, que el Señor subía a la cruz. Y dice San Mateo que en ese momento que el Señor es exaltado en la cruz, como fue anunciado por los profetas, que cuando sea Él exaltado y sea levantado de entre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pero pasa esta cosa sorprendente que San Juan Crisóstomo nos dice, debemos sorprendernos grandemente y que de pronto se nos pasa sin ser perceptible. Entró una oscuridad, o sea, ¿qué hizo el Señor? Una noche, vemos estas noches, y aquí viene la noche de las noches, en este momento que era las 12 del día cenit, donde cae el sol con fuerza, el Señor oscurece, dice aquí el Evangelio de San Mateo, lo oscurece completamente, y ¿saben qué, hermanos? No hay oscuridad solamente en Jerusalén, o solamente en Judea.
la oscuridad llega a toda la tierra. Esto es una cosa sorprendente. Pone una noche nuevamente el Señor, pone este telón de fondo que estamos diciendo, que está poniendo, que nosotros leemos esto en Mateo 27:45 de esta noche, que anuncia nuevamente la gran liberación, el comienzo de la gran obra de Dios, que está escribiendo la historia con la luz poderosa de la entrega de Jesús en la cruz. ¿Cuándo termina esta oscuridad? ¿Qué cosa que vamos a ver aquí, estos símbolos que utiliza la palabra de Dios para nosotros poder comprender las realidades espirituales más profundamente? Termina la gran oscuridad, empieza 12 del día, algo impensable, ¿no? Como está el sol. No es que solamente vino unas nubes, vino una oscuridad mandada por Dios, vino una noche mandada por Dios y termina, como decía, con un gran terremoto a las 3 de la tarde cuando muere el Señor. Y termina esto con este gran terremoto, el terremoto en la palabra de Dios, los temblores, los terremotos, movimientos de tierra, todo esto que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios anuncia justamente la obra de Dios. Cuando Dios va a obrar grandemente, la tierra se conmueve y tiembla. Nosotros vemos bellamente esto relatado, por ejemplo, en el Salmo 76, versículo 9 y 10, que dice, la tierra tiembla cuando Dios se levanta, cuando Dios juzga para salvar a los humildes de la tierra, dice este salmo poderoso, anunciando. Y vamos a ver cómo vienen estos temblores, estos terremotos, en estos momentos maravillosos, potentes, que Dios se entrega y que Dios hace su obra. ¿Qué pasa entonces? El Señor grita, ¿no? Nosotros sabemos por los evangelios que Dios da ese grito poderoso, ¿ya? Y esto era imposible a un crucificado que grite, porque un crucificado se muere de ahogo. No, estuvo el Señor 3 horas casi sin poder respirar. Cada respiro para él era todo un mecanismo de mover el cuerpo, de alzarse, de ponerse un rato en sus pies y volver a tomar aire. Y que grite es el símbolo, dicen los padres de la iglesia, que él estaba entregando su vida y que nadie se la quitaba. Todos estos misterios acabamos de vivir, están fresquitos todavía en nuestro corazón, en nuestra alma, todavía nos deben conmover, todavía deben estar presentes, latiendo dentro de nosotros. Grita y también dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si nosotros no conocemos lo que significa esto, también vamos a creer que Jesús estaba gritando como quejándose, y después que le estaba diciendo a Dios, ¿por qué me has abandonado? No. El grito para el judío es oración, oración que conmueve las entrañas de Dios. Es el famoso Hitbodedut, así se llama en hebreo. Esa oración que es un grito, que está invocando al Altísimo en los momentos de angustia del Señor, el momento que iba a ser la nueva creación, ese momento lanza ese grito. Pero es un grito, queridos y queridas hermanas, de victoria. ¿Y por qué digo de victoria? Porque justamente los hebreos, para decir el salmo que iban a orar, ellos no habían antes, Salmo 71, versículo 1, ¿qué decían? Para decir, estoy orando con esos salmos, decían la primera parte del salmo. ¿Y qué salmo era este? Salmo 22. Este salmo del justo doliente, y ese salmo empieza, claro, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo la garganta pegada a mi paladar, no se burlan de mí. Es toda esa angustia del sufriente, pero ese salmo termina en victoria diciendo que delante de Dios la asamblea alabará. Es un salmo de alabanza, de victoria. Si nosotros cuando le oímos al Señor en ese momento en la cruz,
vemos desde lo que estamos ahora meditando, vamos a entender lo que el Señor hacía en la cruz y nos podemos unir más plenamente a ese grito de victoria que el Señor hace. Y después también dice en el Evangelio de San Juan, cuando en el relato de la muerte del Señor, dice, todo se ha cumplido. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Todo se ha cumplido, todas las profecías, todos los anuncios sobre el Mesías que viene a liberar, que viene a traer su reino, que viene a traer un nuevo pueblo, una nueva alianza, se cumplen perfectamente. Y por eso el Señor pone este telón de esta noche maravillosa, esta noche que se prolonga nuevamente. Si el Señor muere y es colocado dentro del sepulcro, el sepulcro se convierte también en una noche. ¿Cuánto tiempo estuvo en el sepulcro? Desde que le bajan de la cruz, le ponen en el sepulcro, y vamos a ver lo que significa el sepulcro, queridos y queridas hermanas. Y de ahí el sepulcro, cuando sale del sepulcro, vamos a ver que es el momento que termina esta noche del Señor. Físicamente se dio esta noche, como digo, en todo el mundo, de 12 del día a 3 de la tarde, pero espiritualmente se prolonga. Por eso nosotros festejamos en el sábado santo ese acompañamiento a María, de que saber que Jesús está en el sepulcro, que está todavía en esa noche, que está todavía bien marcado todavía ese telón oscuro para que después resalte con todo el poder y todo el fulgor en la luz que saldría el momento de la resurrección. Miren qué belleza, hermanos, cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos prepara a través de estos signos que vienen, como digo, desde el Éxodo y vienen más atrás también desde el día de la creación, en que el primer capítulo del Génesis todo estaba en oscuridad antes de que Dios diga fiat lux. ¿Qué dice Dios en ese Génesis capítulo 1? Hágase la luz, y la luz se hizo. Porque ¿cómo se hace la luz? Cuando hay oscuridad, justamente. Cuando resplandece la luz y cuando se ve el poder de la luz, cuando hubo una oscuridad, y el Señor pone estas oscuridades a lo largo de todo el evangelio, de toda la creación, de toda la historia de la salvación, hasta llegar al punto culminante del cual estamos celebrando el día de hoy, que es la resurrección de nuestro Señor dueño. Él dice, hágase la luz. ¿Y cuándo? Ahí para Dios, para hacer esta creación, cuando dice hágase la luz, recién en el cuarto día crea los astros, crea el sol, crea la luna y les llama fuentes de luz. Son fuentes de luz, pero nosotros vemos, por ejemplo, la luna, para que sea esa fuente de luz, tiene que estar en el telón de la oscuridad. Nuevamente el sol, que representa uno de los títulos más poderosos de nuestro Señor Jesucristo, el sol de justicia, símbolo de la resurrección, el sol que le da también el nombre a Sunday, al día del sol, domingo, que es el día que resucita el Señor. Nuevamente ahí el Señor pone de manifiesto que ya no habrá esas noches, que ya no habrá esa oscuridad en el resucitado. Se acaba, porque el sol, si ustedes se dan cuenta, no necesita ya del telón de la oscuridad, ya no necesita de la noche para mostrar su luz y la potencia de su brillo. Y eso es lo que nos está enseñando todo esto el Señor a través de su palabra. Miren qué hermoso lo que estamos meditando el día de hoy en la Santa Palabra. Voy también a tomar toda esta parte de esta enseñanza de una homilía bellísima del Papa Emérito Benedicto XVI, que da en la Pascua del año 2012, donde nos habla de que la Pascua es la fiesta de la nueva creación y que justamente Dios hace en el día de la resurrección, o sea, el día de hoy, hace un nuevo día, una nueva creación. Y dice el Papa que Dios, Papa Emérito, que Dios nuevamente pronuncia fiat lux, hágase la luz. ¿Cuándo dice el Papa Benedicto? No yo, no. En Mateo 28, versículo 1, cuando dice al alborear el día, y ahí comienza el relato de la resurrección.
que los padres de la iglesia dicen, no es una casualidad que ponga Mateo al alborear, o sea, cuando salen los primeros rayos de luz, cuando comienza ya esa luz poderosa a inundar la tierra. Y dice los padres de la iglesia que Cristo no solamente hace un día nuevo, una creación nueva, así en el Génesis dijo fiat lux, aquí también está diciendo fiat lux, hágase la luz, pero aquí los padres explican que no solamente, como decía, hay un nuevo día, una nueva creación, sino está creando una luz nueva, una luz que no se extingue, una luz poderosa, una luz que nos lleva a vencer el mal con el bien, la verdad con la mentira, donde ya no hay oscuridad, donde uno entra a vivir en esa luz admirable, como nos dice Pedro, que hemos sido llamados a vivir en esa luz admirable, que hemos sido sacados del sepulcro de las tinieblas, para vivir realmente en ese día nuevo, en esa luz nueva, en esa creación nueva. Voy a leer de aquí, de Mateo 28, este relato que todos conocemos, pero vamos a poner desde el punto de vista de esto de la nueva creación, de la nueva luz, de lo que nos explica el Papa Emérito, de lo que nos explican los padres de la iglesia como San Juan Crisólogo, San Hilario, San Beda, San Agustín, San Juan Crisóstomo. ¿Qué dice aquí? Pasado el sábado, ¿ya? ¿Por qué pasado el sábado? Jesús, como ustedes saben, muere un viernes. Para los judíos el sábado era el día santo, el día del Señor, y no podían trabajar. Por eso las mujeres en la noche del sábado, cuando termina el sábado, el Shabbat, comienzan a preparar todos los ungüentos, todas las cosas que iban a llevar. Apenas salga el sol, iban a llevar a la tumba del Señor, que ya estaba en la tumba desde el viernes, ¿no? ¿Qué dice aquí? Al alborear el primer día de la semana, o sea, el domingo, por eso todos los domingos son días de alegría, de resurrección, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, acuérdense que otra vez hemos comentado estos de prontos, esos de repentes de Dios. De repente son esas manifestaciones también cuando Dios va a hacer algo grande, que viene con estos de repente, ¿no? Como veíamos nosotros, de repente, como dice Hechos 2, de repente bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, o como dice Hechos 9, de repente vio San Pablo que estaba yendo a perseguir a los cristianos, de repente vio una luz que le tiró el caballo y le encegueció. No, estos de repente que nosotros vemos, de repente vino una ráfaga de viento también en el monte Horeb o en el monte Sinaí, ¿no? Esos de repente de Dios. Y aquí nuevamente hay un de repente que cuando diga de repente en la palabra, uno debe abrir los ojos y ver qué va a hacer el Señor para uno asombrarse de todo corazón. ¿Qué dice? De pronto se produjo un gran terremoto. ¿Ya? Otra cosa que de pronto nosotros le pasamos inadvertido estos días que estamos leyendo estas lecturas de la resurrección, ¿no? Acuérdense del terremoto, el rato que muere el Señor. Ese terremoto que leíamos nosotros entonces en el Salmo, que decía que era el preludio de la obra de Dios para salvar a los humildes. También dulcemente un padre de la iglesia explica que ese terremoto fue que como las mujeres se quedaron toda la noche, se termina el Shabbat, el sábado 6 de la tarde, ¿no? Ahí comienzan a trabajar, se quedaron posiblemente hasta la madrugada preparando los encuentros, hice para despertarles ese momento como un signo de que el Señor resucitó, les despierta con un terremoto, y por eso ese terremoto también está para despertarnos a cada uno de nosotros, a despertarnos de pronto de una frialdad que tengamos en la fe o de una falta de confianza en el Señor, de una rebeldía, de una falta de perdón. Vienen estos terremotos y le decimos al Señor que venga hoy por medio del Espíritu Santo un terremoto acá en nuestra vida, en nuestro corazón, para que nos ponga alerta de que estamos nosotros viviendo esa nueva creación, esa nueva alianza, esa Pascua eterna. Y entonces dice, hubo este gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra. Otro signo importantísimo. Ya nosotros para cerrar la piedra, se vuelve la piedra así, ¿no? Se hace así la piedra para cerrar la piedra. ¿Qué venía del cielo?
hacer lo contrario. Y aquí viene un montón de contrarios que el Señor comienza a hacer en el Santo Sepulcro para hacer esta nueva creación, este nuevo día, esta nueva luz. Dice aquí San Juan Crisólogo que no volvió la piedra, sino el ángel revolvió. ¿Qué significa? Volvió atrás. Volvió a sacarle a la piedra, volvió a sacarle la piedra para dar a conocer la resurrección. Cerrar la piedra era señal de que estaba un muerto adentro del sepulcro. Revolvió, dice, revolvió la piedra, señal de que está resucitado el muerto. Y aquí comienza una transformación, dice San Juan Crisólogo, del orden de las cosas, de lo que es normal que una persona cuando entra al sepulcro es para la corrupción, ¿no es cierto? Jesús entra en el sepulcro para que no sufra la corrupción, para que nosotros tampoco suframos la corrupción del pecado, para vivir incorruptibles, inmaculados, como nos dice Romanos 12, del versículo 1 y siguiente, como hostias vivas. Por eso el Señor revuelve esta piedra y transforma dentro del sepulcro todo como se hace, todo lo que era normal que pasaba, el Señor lo hace todo al revés. Entran al sepulcro para encontrar el cuerpo, la corruptibilidad, ¿no es cierto? Aquí la incorruptibilidad, como decíamos, entra uno al sepulcro y puede encontrar la señal del cuerpo. Entran al sepulcro y no encuentran la señal del cuerpo, porque el cuerpo está glorioso, está vivo. El sepulcro es un lugar de muerte. Este sepulcro es el lugar de vida, es el lugar donde empieza la vida. Y cambia el Señor completamente la historia aquí con la resurrección, queridos y queridas hermanas. Grande tiene que ser nuestra alegría. Grande tiene que ser nuestra alegría. ¿Qué pasa aquí? Dice, la casa de la muerte se transforma en habitación de la vida. Recibe un muerto y devuelve un vida. ¿Qué les parece? Y después está el signo que dice aquí en la palabra de Dios, que el ángel estaba vestido de blanco, pero su cara era como un relámpago. Otro signo que se da muchas veces en la palabra de Dios. Los salmos cantan a los relámpagos, a los fragores, ¿no? A estos temblores de la tierra para anunciar justamente la palabra de Dios, que viene a anunciar justamente el Señor y hacer su obra. Por eso viene este enviado de Dios con la cara de relámpago, que es signo, reflejo de la cara misma de Dios, que tiene ese rostro de relámpago brillante, que trae esa luz poderosa. Por eso causa temor a los guardias que estaban custodiando el sepulcro para que no roben, porque los judíos temían que los discípulos del Señor roben ese cuerpo. Nos dice este padre de la iglesia, San Juan Crisólogo, nos dice que el ángel cuando baja viene con este anuncio del cielo y hace este signo de sentarse encima de la piedra para hablar a las mujeres que venían a buscar al Señor. Y dice, se sienten encima de la tierra para que se den cuenta justamente que esta piedra se dio la vuelta, se revolvió, no se cerró, sino como dice el Papa Benedicto, se descerrajó, se quitó la cerradura. ¿De qué se quitó la cerradura? Del cielo, del santuario. Nos estaba diciendo que al sentarse en la piedra estaba venciendo a la muerte y que Cristo estaba sentado en un trono. Nada en la palabra de Dios es casual, nada es solamente algo humano, ¿no? Que se sentó porque se sentó. No, todo tiene estos sentidos profundos, hermosos, que nos muestra la Santa Iglesia, que nos muestra el Señor. Dice aquí entonces en el versículo 3, su aspecto era como relámpago, su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. ¿Qué significa se quedaron petrificados delante de la presencia de Dios? Y aquí nosotros
leemos también en los padres de la iglesia que si el hombre se queda petrificado como muerto delante de la presencia del ángel, que es solamente un enviado, un mensajero de Dios, ¿qué será cuando Dios baje entre las nubes a juzgar a vivos y muertos? ¿Qué será cuando Cristo venga en su majestad gloriosa? ¿Qué será? ¿Cómo nosotros podremos resistir de pie? Nosotros para resistir de pie tenemos que entrar en esta nueva luz, esta nueva creación, para que esté dentro de nosotros, para que sea parte de nuestra vida, esa resurrección de nuestro Señor, para que vivamos la segunda venida del Señor así, parados, victoriosos. Por eso San Lucas, cuando describe la segunda venida del Señor, dice, ¿quién podrá resistir de pie? Resistirán de pie los hijos que se mantengan armados con las armas de luz, velando, orando, como veíamos parte del Monte de los Olivos, reconociendo la grandeza de Dios en la cruz, como hizo ese centurión que le pasó con la lanza al Señor y que pronuncia estas palabras maravillosas, las palabras más grandes de toda la Biblia, que dice, este verdaderamente es el Hijo de Dios, el Mesías. Si estamos así, nosotros podemos resistir delante de la presencia poderosa de Dios, parados, victoriosos, no con las rodillas vacilantes ni con temor como están aquí los guardias. ¿Qué dice aquí? El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotros no temáis, pues el que buscáis a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Está diciendo Jesús, está cumpliendo esa profecía, lo que salió de su boca, ¿no? Y ahí después les manda a ir donde los discípulos. Cuando las mujeres, dice aquí ya en el versículo 9, capítulo 28 de San Mateo, versículo 9, dice Jesús les sale al encuentro cuando ellas corrían a contar que Jesús resucitó. Jesús sale al encuentro y les dice, salve. Estas palabras poderosas, salve. Y ellas acercándose, se asieron a sus pies y lo adoraron, ¿ya? Aquí vemos un signo poderoso, queridos y queridas hermanas, de la adoración que nosotros debemos tener estos días de la resurrección, postrarnos a los pies del resucitado, que como nos dijo el Papa Francisco estos días, mantiene sus heridas en el cuerpo glorioso resucitado como signo de su amor, como signo de que Él hizo todo lo que hizo en la cruz para darnos una vida nueva. Justamente como decíamos, transforma del sepulcro, en vez de que se renazca a muerte, se renace a vida. En vez de que salga la muerte del sepulcro, sale la vida. Ese sepulcro cambia. Ya no es, como decía yo, cualquier sepulcro. Y esa noche del sepulcro es la que muestra el lugar nuestro del sepulcro, es donde recibimos la vida, queridos hermanos. Por eso nosotros, en el signo del sacramento del bautismo, cuando nosotros nos hacemos parte de la iglesia, nos injertamos de la iglesia, somos cuerpos vivos, templos vivos, piedras vivas del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ese día del bautismo, el bautismo significa en griego inmersión. Esa inmersión, ¿en dónde es? En el sepulcro. Dios no nos hace esta inmersión en cualquier sitio, no nos hace en la muerte. Nosotros posiblemente como católicos no hemos tenido la oportunidad de meditar en lo que estamos meditando esto y conocer. Cuando dice les sumerge en el sepulcro, tal vez imaginamos un lugar de muerte. Y no es un lugar de muerte como estamos viendo, es el lugar de vida. Por eso nos sumergen en el sepulcro, para después de esa inmersión en el agua, en el signo de poner el agua, salir a la resurrección tal cual el Señor, porque nos dice San Pablo claramente que esa resurrección de nuestro Señor Él entra como primicia de muchos que serán resucitados. Miren qué belleza esas noches santas, esas noches gloriosas, donde nosotros vimos todos estos pasos. Vimos en esta noche maravillosa
de la vigilia pascual del sábado santo, que como les decía, el Señor estaba en el sepulcro, no lugar de muerte. No, acordémonos de eso. Por eso la vigilia empieza en oscuridad, ¿cierto? Todo oscuro, donde está solamente el fogón pascual, donde se encenderá el cirio, donde el sacerdote pondrá la señal de las 5 llagas del Señor, el alfa y el omega, donde representará esa carne que fue crucificada, pero que tiene esa luz poderosa de la resurrección. Mire qué signos tan fuertes que vivimos. Por eso la vigilia es la madre de todas las misas, de todas las celebraciones, la celebración de todas las celebraciones. Y entramos en el sepulcro, por eso están oscuras. Por eso esa oscuridad, como digo, ya no es a la manera que nosotros podamos imaginar. No es una oscuridad de tinieblas de los ángeles caídos, es una oscuridad que nos anuncia. Por eso nosotros escuchamos, por ejemplo, en el Exulta, que es ese pregón pascual, ya cuando entra el sacerdote con el cirio al altar, entra una persona siempre con este canto maravilloso donde se canta toda la historia de salvación y empieza a cantar desde el Génesis hasta la nueva luz que viene en ese Fiat Lux que estamos viendo el momento que Cristo resucita. ¿Dónde emerge la luz? El momento que Cristo sale del sepulcro. En ese momento nace el nuevo día, nace la nueva creación. Nos dice también los padres de la iglesia algo bellísimo, bellísimo, que en la primera creación también una mujer, Eva, entabló conversación con un ángel, que es la serpiente, para traer ¿qué? La desdicha a la humanidad entera. Y en esta nueva creación, Génesis, primera creación, aquí capítulo 28 de San Mateo y en otros capítulos del Evangelio que también hablan de la resurrección, nueva creación, nuevamente una mujer, María Magdalena, habla también con un ángel, entabla conversación con un ángel, y ya en esta nueva creación, para traernos dicha a toda la humanidad. Miren qué bello todo esto, todos estos signos tan hermosos que nos presenta la palabra de Dios, nos presenta lo que estamos viendo. ¿Qué nos trae esta luz bendita, esta luz maravillosa, esta luz de las luces? Nos dice el Papa Benedicto que la luz hace posible la vida, que la luz hace posible el encuentro, que la luz hace posible la comunicación, el conocimiento, la realidad, la verdad. Todo eso es posible en la luz. Por eso el enemigo actúa en las tinieblas. Por eso el enemigo actúa en lo escondido. Cuando todo sale a la luz, es vencida las tinieblas y es vencido el mal. Y por eso se puede caminar en la verdad, en el conocimiento, como dice aquí el Papa. Podemos caminar verdaderamente en esa realidad, no la que vemos con estos ojos carnales, sino la que vemos con los ojos espirituales. Dice el Papa Emérito, la luz es expresión del bien, que es luminosidad y crea luminosidad. Jesús, al resurgir de la tumba, se hace él mismo luz pura de Dios. Luz pura de Dios. Eso leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿no es cierto? Ahí vemos esa narración poderosa de la luz, y la luz era el verbo que se hacía carne, ¿no? Él mismo se transforma en la luz pura de Dios el momento de la resurrección. ¡Qué fuerza! Y Él mismo es el nuevo día de Dios. Imagínense, el nuevo día de Dios es lo que estamos viviendo. Esta nueva creación que llegamos nosotros todos, queridos y queridas hermanos, para vivir plenamente esto, y principalmente entonces hicimos en el momento, como les comentaba, del bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica 12:14 nos dice que entramos a las aguas del sepulcro para salir a una vida nueva. La fe nos muestra la luz de Dios
y es la verdadera iluminación. ¿Qué nos trae esta luz? La verdadera fe, queridos y queridas hermanas. Esa luz que nosotros decimos, recibí una luz. ¿Qué significó? Que Cristo vino a iluminar tu mente a través del Espíritu Santo. ¿Cómo le vemos al Espíritu Santo Paráclito? Como esa luz poderosa que entra en las tinieblas de nuestro corazón, de nuestra alma. La luz, por lo tanto, es fuego. Nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI, es fuego, y al ser fuego, un fuego ardiente, imagínense esa luz de la resurrección como fuego. Por eso nosotros nos imaginamos como Cristo desde el trono glorioso, como nos dice Mateo 28, versículo 18, que cuando Dios subió a la diestra del Padre, cuando Cristo recibió todo poder sobre la tierra y sobre el cielo. Imagínense, Cristo recibía todo poder y lo primero que hacía era mandar el fuego del Espíritu Santo como una luz poderosa que venía de esta resurrección. Y la luz forja, la luz transforma, la luz purifica, la luz da calor. La luz destruye el mal, la luz disipa la tiniebla. Y cuando viene la luz a nosotros, nos viene de forma cálida. Y esa forma cálida está expresada en la bondad, en el amor, en la misericordia de nuestro Dios, Rey y Salvador. Miren qué hermoso. Dice el Papa Emérito que Jesús nos transmite una palabra a través de Orígenes, padre de la iglesia, que dice, quien está cerca de mí, está cerca del fuego, de ese fuego que nos transforma, ese fuego que nos viene a purificar. La luz de la resurrección vino a hacer eso. Para ser criaturas nuevas, tenemos que pasar por esa luz purificadora, de esa fuerza de la luz, esa luz que viene a morar eternamente y que ya venció, queridos y queridos hermanos. Esa luz nos anuncia esa victoria definitiva de Cristo sobre toda oscuridad, no del universo, no del firmamento, no de la noche, sino la oscuridad del mar, del mal. Nosotros vemos también en ese cirio pascual que vimos en la vigilia pascual, ya que fue hecho por las abejitas, ¿no? Fue hecho por las abejas. Ustedes saben que el cirio fue hecho por cera de abejas, no cualquier cera, tiene que ser hecho por cera de abejas, porque los padres ponen y explican que en el trabajo de las abejas para hacer el cirio, que como les decía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, dice, fue la colaboración de miles de abejitas, de muchas abejitas que están representadas ahí, todo el trabajo de los sacerdotes a lo largo del año litúrgico para que venga esta noche santa, esta noche que anuncia el día de la resurrección. Todas esas abejitas, también la oración de todos nosotros, los fieles, los hijos de Dios, la oración de todos los santos, que construye justamente esto que va a ser luz para las naciones, luz que trae ese anuncio que como la primera noche del Éxodo, de liberación, de redención, que nos dice Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando el Señor les anuncia esa liberación, les dice, yo os sacaré. ¿De dónde? De las tinieblas. Yo os liberaré. ¿De qué? De la esclavitud. Después dice, yo les redimiré. ¿Cómo? A través de mi sangre borraré sus pecados. Eso está anunciado en el Éxodo 6. Y finalmente dice, yo os haré mi pueblo. No, mi pueblo. Esto es lo que estamos nosotros hoy celebrando, estas grandes 4 cosas que el Señor anuncia y que los realiza perfectamente en la luz transformadora de la resurrección. Algo característico de la luz de una vela, esto es importantísimo, queridos y queridas hermanas, de contemplar y meditar. La vela da a luz a costa de ¿qué? A costa de darse completamente, de morir completamente, ¿no? ¿Sí o no? La luz de la mecha de la vela, para dar luz, se
se consume completamente el cuerpo. Eso es lo que hizo el Señor en la cruz. Por eso no hay resurrección, no hay esa luz de la resurrección sin la muerte, sin ese consumirse completamente, para dejarnos esa luz liberadora, para que en la tierra entera, como dice Ezequiel 43:2, dice: la gloria del Dios de Israel llegaba como un ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía su gloria. Resplandecía la gloria de Dios, que es Cristo mismo. Se consume esa cera, se consumió el cuerpo del Señor en el Viernes Santo para dar esa luz perenne, para sacarnos definitivamente de cada uno de nosotros, de esa oscuridad puesta por nosotros mismos, queridos hermanos, al a veces ser nosotros rebeldes a la voluntad de Dios, a veces nosotros a ser caprichosos con la religión, con las cosas de Dios, y también de esa oscuridad que nos pone también el ángel caído, que nos pone esos tropiezos en cada paso para no reconocer que vivimos en esta luz perenne. Acordémonos de ese sol que no necesita ya esa noche oscura, es el sol que está siempre en el cenit, que siempre está en el punto más alto. Solo tenemos que alzar los ojos para mirar. Nosotros vemos como, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 1, versículos 6, 7, 8 siguientes, vemos cómo Cristo asciende. Dice ahí Hechos que fue levantado y una nube le cubrió. Y por eso desapareció los ojos de los discípulos y aparece nuevamente otro ángel. Ángeles en el nacimiento, ángeles en el monte de Olivo, ángeles en la resurrección, ángeles que anuncian entonces que Cristo subió al Padre. Y a veces nos quedamos nosotros católicos ahí. Se fue y es como, chao, Señor, se fue, ascendió al cielo, y la nube que le cubre es la nube que apareció en el desierto, en el Éxodo, que está relatado en el Éxodo, en el capítulo 3, esa nube que representa el poder del Espíritu Santo, esa nube que es anuncio de todas las teofanías, que son las teofanías, manifestaciones de Dios, que Jesús mismo dice que aparecerá de entre las nubes, signo poderoso. Pero ¿cómo está el Señor? El Señor asciende, como les decía, y no es un chao, se olvidan de mí, yo que contemplo del Señor, cuando Él se encarna y hasta cuando Él asciende. Y después, ¿qué, hermanos? Miren aquí cómo San Juan, que tiene esta visión en la isla de Patmos, y dice: caí en éxtasis y vi a un hijo de hombre. Miren esta descripción, así como le vemos a Jesús resucitado, glorioso, sentado a la derecha, en el trono, en el santuario celestial. Cómo finalmente, ya voy a leerles la descripción que nos da el Apocalipsis en el capítulo 1, y les voy a leer el versículo 13, 14, ¿no? Donde describe a Cristo ya resucitado como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar. Talar significaba de una sola pieza, que no tenía costuras, así como subió a la cruz. Acuérdense cómo subió a la cruz, con una túnica talar. Por eso los como soldados que estaban ahí se sortean, no solamente para cumplir las escrituras, sino se sortean la túnica porque era hecha una sola costura, y es la misma túnica que está aquí el Señor. Subió a la cruz con esa túnica, porque la túnica talar era la túnica hecha solamente para los sacerdotes, para los sumos sacerdotes de ese tiempo, y aparece aquí en el Apocalipsis nuevamente con esta túnica talar, que es hecha de luz pura, ceñida a la cintura, como dice aquí el Apocalipsis, con un cinturón de oro. El oro significa ese resplandor, ese poder de Dios, y la cintura, acordémonos, la verdad, que es como estaban ceñidos al principio que les decía en el Éxodo 12, ceñidos la cintura. Aquí también aparece ceñido la cintura, para que vean cómo nosotros también tenemos que estar así. Dice: ceñido el talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Jesús aparece como un ancianito. No.
blanco en la palabra, imaginémonos a Cristo así como nos imaginamos y tenemos imágenes que la iglesia nos permite tener del rostro de Cristo, también imaginémonos a Cristo así como nos presenta, porque ese Cristo victorioso, glorioso, resucitado. Acordémonos que los discípulos ante un Cristo, a un Jesús que estuvo con ellos 3 años, resucitado, causa en ellos temor, dudas, ¿no? Nosotros conocemos esto en el relato de la resurrección. Se esconden, no entienden, dudan nuevamente, ¿no? Hasta que Santo Tomás pronuncia esas palabras que ya conocemos, ¿no es cierto? Ahí muestras ese cuerpo glorioso distinto que era muy difícil de ser reconocido, ni se diga en el cielo. Tenía entonces el pelo blanco, símbolo de la sabiduría, de la pureza, símbolo de la eternidad, como nos explica la Iglesia Católica. Entonces el Jesús, nuestro Señor, con ese pelo blanco, como dice aquí, con esa cabeza blanca, con una, dice aquí, como blanca como la nieve, y con ojos como llama de fuego. Imaginémonos eso, pero como nos explica la Escritura, fuego, el fuego, ¿qué es? ¿Qué es el fuego? ¿A quién se le representa como fuego? A la tercera persona, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo Paráclito. ¿Quién es el Espíritu Santo Paráclito? El amor que procede del Padre y del Hijo. Entonces esos ojos de fuego, ¿qué son? ¿Qué son esos ojos de fuego? Es el amor ardiente con que se presenta hoy día de la resurrección. Qué bello, ¿no? Con ya sus pies, dice, parecían de metal precioso acrisolado al horno. Sus pies brillando, como bronce bruñido. ¿Bruñido qué significaba? El bronce sin bruñirle, sin pulirle, es opaco, pero cuando se le pule al bronce queda más resplandeciente hasta que el oro. Dice, y con su voz como de grandes aguas, como leíamos también hace un momento en Ezequiel que estábamos leyendo y compartiendo. Con voz de grandes aguas significa con voz potente. El agua en la palabra de Dios, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de esta purificación, símbolo del poder de la palabra de Dios que entra con poder dentro de nosotros y por eso nos convierte a nosotros mismos también en fuentes que de nuestro corazón y de nuestra boca sale ese río de aguas de que salieron de la misma boca de nuestro Jesús. Mire cómo está el Señor. Mire, y dice con una espada, termina diciendo el Apocalipsis aquí capítulo 1, con una espada de doble filo, la palabra de Dios en su boca. Mire esa majestad del Señor. Mire esa bendición que tenemos de hoy contemplar a ese Cristo resucitado, glorioso, con estos signos y señales, cómo se presenta el Señor resucitado. Ya no es el Señor que fue lastimado, que fue burlado, que fue escupido, que le dieron latigazos. Ya es un Señor que viene con gloria y con poder y con todas las manifestaciones que Cristo, que Dios, que la palabra eterna puso a lo largo de toda la Escritura hasta llegar a este día culmen de la nueva creación. Entonces le damos gracias al Señor, bendiciendo su santo nombre por este anuncio glorioso del nuevo día, que empieza el día de la resurrección, este día de la nueva creación, esta Pascua eterna del Cordero de Dios, dándole gracias al Señor porque nos ha dado esta nueva alianza a cada uno de nosotros, nos ha hecho entrar en esta nueva Pascua, nos ha hecho partícipes de su propio cuerpo glorioso, resucitado, y nos anuncia que ya nosotros no debemos temer la muerte, porque tendremos vida eterna, queridos hermanos, dándole honor y gloria a nuestro Rey, dueño y Señor, bendiciendo su santo nombre, invocando al Espíritu Santo Paráclito, ese fuego de amor que venga sobre cada uno de nosotros a sellarnos, a marcarnos, como ese día se marcaron los dinteles de la puerta. Hoy
sean señalados nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentimientos, pensamientos, con la sangre nueva glorificada del Cordero, que en señal de vida, y que el ángel exterminador, que es el ángel de la muerte, pase de largo de entre nuestras vidas, de entre nuestras casas, nuestros hogares, pase de largo de nuestros esposos, hijos, nietos, comunidades, iglesia y la humanidad entera. Hoy es el día que la muerte pasa de largo y no nos topa, porque bendito sea Dios, Cristo venció a la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea Señor, alabado, alabado, alabado. Todo honor, toda gloria, todo poder a ti, Cristo resucitado, glorioso, que se extiendan estos días de Pascua, estas 50 días de Pascua, la alegría de la resurrección, que sea verdadera en nuestros corazones, dándote a ti, Señor, bendito Cordero, santo, glorioso, parado, victorioso, en el trono santo de Dios. Extiende tu mano poderosa y bendícenos a cada uno de nosotros. Extiende tu mano poderosa, Señor, y míranos con misericordia. Gracias, Jesús. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya. Toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.